Bien, mis queridos, después de haber orado, y de este tiempo especial, quiero animarles y les invito por favor que me acompañen con Biblia abierta al Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos el verso 24 en adelante. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, vamos a considerar los versos 24 al 31. Le he titulado, como en la mayoría de las Biblias a veces aparece, la fe de la mujer sirofenicia. La verdad que vamos a ver acá la fe de una persona y la gracia de Cristo Jesús o del siervo. Vamos a ver acá en esta historia, vamos a mirar la gracia manifestada de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose de esta forma el propósito por el cual Él vino. Él vino a buscar y salvar a la persona que se había perdido. Y vamos a observar acá que nos encontramos frente a una mujer que al parecer no debiera hacer este pedido, esta solicitud, ya que, por así decir, no reúne ninguna de las condiciones necesarias, pero a pesar de eso, haya gracia ante los ojos del Señor. En Marcos, en el capítulo 7, verso 24, la Escritura dice lo siguiente: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Verso 25 de Marcos capítulo 7. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Interesante relato, un poquito llama la atención, curioso. Quiero que observemos entonces acá la fe de la mujer sirofenicia. Encontramos la fe de una mujer y la gracia del Señor. Recordemos que Marco escribe a un auditorio que es gentil. Por lo tanto, tuvo mucho cuidado al relatarnos esta porción, ya que encontramos acá que el mensaje de salvación no solamente se va a limitar a la nación de Israel, sino que Él vino en busca del mundo entero. Hoy veremos un encuentro muy especial, un reconocimiento de la fe de una persona gentil y una gran lección, obviamente espiritual, para los discípulos, como también para nosotros. Rápidamente hagamos algunas consideraciones al relato de la fe de una mujer que es gentil. Lo primero que observamos al mirar estos versos, en especial el verso 24, lo primero que podemos observar es la imposibilidad del maestro de apartarse. La imposibilidad de apartarse del maestro. Si bien es cierto, recordemos, el Señor Jesucristo ha hecho una larga, más de un año de ministerio en Galilea, está llegando al final de este ministerio, el Señor decide tomar un tiempo, una pausa. Y dice el verso 24, y levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Vemos acá la imposibilidad de apartarse del maestro. Jesús sale del terreno de Galilea y en vez de descender al sur hacia Jerusalén, se va hacia el norte de Galilea, a un sector que el evangelista lo denomina que fue la región de Tiro y la región de Sidón. No va hacia el sur, sino que se dirige hacia el norte. El Señor salió de los límites geográficos de Israel y se adentró en los límites de un sector, de una población gentil. Es interesante que Tiro y Sidón eran ciudades costeras localizadas a un poco más de 30 kilómetros a lo largo del mar Mediterráneo. Interesantemente, Jesús quiere hacer una pausa de su ministerio público. Recordemos que gente viene alrededor, está de Jesús. Él está enseñando, haciendo milagros y va a tomar una pausa porque es evidente
que dentro de poco tiempo más el Señor comienza a preparar la vida de sus discípulos, porque Él ya va a comenzar a encaminarse directamente hacia Jerusalén. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Buscó un sitio, un lugar apartado para estar a solas con sus discípulos, pero su fama le precedió, y muy pronto su presencia fue conocida. El texto dice, pero no pudo esconderse. Es decir, no pudo pasar el Señor Jesucristo inadvertido. Rápidamente la voz comenzó a correrse. Mira, ya está Jesús, está en tal lugar. En este punto de la historia de Jesús, Él ya es popular. Los líderes religiosos están buscando la forma malintencionada de quitarlo del camino por su celo, ya que Jesús no se identifica con ninguna escuela definida religiosa, con ninguna escuela de los fariseos, y muchas de las enseñanzas son contrarias al legalismo de aquel tiempo de los fariseos. Las multitudes de igual forma buscan a Jesús, algunos por curiosidad, otros por panes y peces, otros quieren un milagro, otros sencillamente quieren oír algo más, a ver qué es lo nuevo que este hombre tiene para decir. Hemos visto, al considerar el relato de la fe de una mujer gentil, en primer lugar, la imposibilidad de apartarse del maestro. Él quiso apartarse, tiempo a solas, tiempo personal con los discípulos, pero prontamente su fama le precedió y obviamente perdió esa paz, esa tranquilidad, y la gente comenzó a venir a él. Y la primera persona que va a venir, versos 25-26, vemos ahora la intercesión de una mujer en aflicción. Hemos visto en verso 24 la imposibilidad de apartarse del maestro. Él es muy popular y ya personas lo identificaron. Vemos ahora que esa quietud en esa casa apartada, en Tiro, en Sidón, sector gentil, un pueblo con trasfondo histórico hacia la nación de Israel. Es interesante que se rompe esa quietud por la intervención de una mujer, la intercesión de una mujer en aflicción. Verso 25 dice lo siguiente: porque una mujer, y mira lo que se nos va a presentar acá, el intento de apartarse del maestro lamentablemente se ve perturbado por una mujer que viene a él en gran necesidad. Este acontecimiento será una gran lección para los discípulos del Señor. Se nos dice, o se nos deja ver, en primer lugar, en esta intercesión de la mujer, o en esta intervención de esta mujer, vemos en primer lugar su aflicción, porque una mujer cuya hija tenía, lamentablemente, dice el texto, un espíritu inmundo. En otras palabras, estaba bajo la posesión demoníaca, bajo el control de un demonio. La posesión demoníaca puede llevar a las personas a acciones, a tendencias, en especial a desastres en su hogar. Y es evidente al mirar los evangelios cómo se levanta toda una ola de maldad demoníaca. ¿Sabes por qué? Porque está presente en esta tierra nuestro Señor Jesucristo, y Satanás mueve sus huestes, mueve su ejército, mueve. Y es lamentable en el día de hoy que pocas veces se presta atención a esa intervención de Satanás en la vida de personas. Hay quienes están bajo el control directo, bajo la influencia, y algunos están bajo la posesión demoníaca, que es el caso. Y esta intercesión de esta mujer es porque ella tiene en primer lugar una aflicción, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Y mira su accionar. ¿Qué es lo que ella hace? Luego que oyó de él. No sabemos si ella le conoce personalmente, si ha sido testigo de lo que Jesús ha hecho, pero recibe la información de la localización específica donde se encuentra Jesús. Y ella toma una decisión. Ella va en un acto de fe, viene a Jesús. Esto me hace ver que ella ha tomado una decisión de dejar atrás, ya que Tiro y Sidón, el trasfondo de estas ciudades, son ciudades idólatras, ciudades paganas, adoran a dioses paganos. Y vemos acá que ella toma una decisión. La decisión es dejar su paganismo, dejar su idolatría, dejar sus ídolos, para concentrarse en la persona de Cristo Jesús. Vemos su aflicción, pero vemos también su accionar. Luego que ella oyó de él acerca de Jesús, vino y se postró a sus pies. Este es un acto de humillación.
El evangelista Mateo en el capítulo 15 nos hace ver que también es un acto de adoración. Este acto de humillación, que también es un acto de adoración. Y ella va reconociendo algo interesante acerca de Jesús. Leo para ustedes en el relato paralelo de Mateo, capítulo 15, verso 22. En el relato paralelo de Mateo, capítulo 15, verso 22, leemos lo siguiente: que esta mujer se postra delante del Señor y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una expresión sumamente importante para la comunidad hebrea, ya que ella va a vincular a Jesucristo con la promesa del Antiguo Testamento. En otras palabras, ella va a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Otro personaje en el relato bíblico que clamó es un personaje ciego llamado Bartimeo, que cuando oye que viene Jesús, él comienza a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al entender que es el Hijo de David, ella reconoce que es el Mesías. Y una de las evidencias del Mesías, Isaías 61, sería su capacidad de dar vista a los ciegos, traer liberación, transformar la vida. Y vemos acá que esta mujer toma una decisión. Oye, que Jesús está en un lugar. Vemos acá su aflicción, vemos su accionar. Esta es una mujer que decide, es sorprendente, esta mujer siendo pagana, tenga conocimiento de las promesas hechas por Dios a la nación de Israel, y viene con gran clamor. Observa el verso 26. No simplemente vemos su aflicción, vemos su accionar, sino que en verso 26 vemos su ascendencia. Poco a poco, Marcos comienza a construir las características de esta persona que entra en el relato. Desde la perspectiva judía del primer siglo, ella tenía todo en su contra. ¿Por qué? En primer lugar, al mirar el verso 26, se describe su género. Ella es una mujer, la mujer. Para los judíos, hablar con una mujer en público era vergonzoso. Más aún, jamás un rabino, jamás una autoridad religiosa, jamás un maestro establecería conversación con una mujer y con el trasfondo de esta mujer. En ninguna manera. Vemos que Marcos comienza a construir el personaje, nos habla que es una mujer, luego dice que era griega, la mujer era griega. En otras palabras, desde la perspectiva judía, era una mujer gentil, una mujer pagana, una mujer que adoraba a ídolos, sin derecho, sin privilegio espiritual alguno. Si tú recuerdas, en Efesios capítulo 2, verso 11 y 12, se describe a los gentiles que éramos incircuncisos, sin Dios, sin esperanza, sin profecías, sin Cristo, sin Dios. No había nada de esperanza, y es precisamente lo que ocurre con esta mujer. Es una mujer, era griega, y dice el texto, y sirofenicia de nación. Se describe su natalidad. Tiro y Sidón eran centros principales de adoración. Astarte, en el Antiguo Testamento, que era la diosa de la fertilidad, fue conocida como Astarot. Pueblos de origen pagano, contrario al pueblo de Dios. Vemos acá entonces, en primer lugar, su aflicción, su accionar, su ascendencia, de donde ella proviene, pero veamos también veamos acá, en tercer lugar, su apelación. ¿Qué es lo que ella hace? ¿Cuál es la apelación de ella? Y le rogaba. Estoy en verso 26. Y le rogaba. Este ruego es una súplica. Es como un clamor de apelación ante una autoridad, ante un monarca. Es un clamor insistente pidiendo misericordia. Esta apelación no está basada en su condición, porque no sabe que no lo merece. Es mujer, es pagana, no conoce a Dios, no pertenece al pueblo de Dios y viene de trasfondo idólatra. Sin duda alguna veo un gran principio acá. Ella va a apelar no por sí misma, no por su condición, sino que ella va a apelar por la necesidad que tiene. ¿Por quién clama? ¿Por quién apela? Porque ella viene a Jesús. No viene por ella, no viene por su beneficio. Ella viene porque tiene una hija bajo la influencia demoníaca.
Qué terrible es, por ejemplo, ver a padres que tienen hijos bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de las drogas y que no pueden salir de ahí y están esclavos y sufren esos padres por la vida de sus hijos. ¿Cuánto más esta mujer está luchando, sufriendo y le rogaba, le imploraba, apelaba al corazón, a la gracia de Jesús? Ten misericordia de mi hija. Y le rogaba, ¿qué le decía? Echa fuera de su hija al demonio. Que echase fuera de su hija el demonio. Ese es el clamor, liberación de su hija. Veo acá un tremendo principio como padre. Nunca debemos dejar de orar por nuestros hijos, dejar de clamar por ellos, no importa la edad que ellos tengan. Siempre necesitamos llevarlos ante el trono del Señor. Sin duda alguna esta mujer debe haber pensado y probado todo tipo de liberación con su hija en el pasado, en su oscuridad, en el paganismo, en la ignorancia. Ahora tiene la oportunidad de ver acá, ve ella una esperanza, ve una opción, ve un camino y toma también una decisión. Es interesante que al leer el relato paralelo del Evangelio de Mateo en el capítulo 15, vemos que frente al ruego de esta mujer, en Mateo capítulo 15, versos 23 y 24, Jesús no va a dar respuesta a ella en forma directa. Leo para ustedes, si pueden comparar la lectura, en Mateo capítulo 15, versos 23 y 24, que dice: pero Jesús no le respondió palabra. Es decir, vino, clamó, presentó la necesidad y aparentemente vemos acá un acto de ignorancia hacia la mujer. No olvides que el Señor Jesucristo de eternidad planeó este momento y este encuentro es un encuentro especial y una gran lección para los discípulos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, mira el espíritu de ello. Estoy en Mateo capítulo 15, verso 23. Despídela, pues da voces tras nosotros. La idea es que seguía clamando, pidiendo, clamando y pidiendo. No se desanimó frente a la indiferencia aparente del Señor. Observa el verso 24, estoy en Mateo capítulo 15. Respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por las características descritas por Marcos, esta mujer no tiene derecho ninguno a la apelación. Y por lo que el Señor Jesús le dice, utilizando una analogía, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como diciéndole, tú estás fuera del programa, del plan, de la misericordia y de la gracia en estos momentos. Pero detrás de esto hay una gran lección de parte del Señor. Vemos la imposibilidad de apartarse del Maestro. Él quiso ir a un lado con sus discípulos. Vemos la intercesión de una mujer en aflicción. Vemos su aflicción, vemos su accionar, vemos su ascendencia, vemos su apelación. Ten misericordia, está clamando ella por su hija. Veamos ahora la impugnación del Señor a la solicitud de esta mujer. ¿Qué le va a decir Jesús a ella? Pero Jesús, estoy en verso 27 de Marcos capítulo 7, pero Jesús le dijo, primero, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los parrillos. Casi parecen palabras fuertes, pero el Señor tiene una agenda. Dios tiene un programa. Dios ha establecido tiempos, Dios ha establecido propósitos y no te olvides que la revelación de Dios es progresiva y el plan de salvación se va desarrollando precepto sobre precepto, verdad sobre verdad hasta llegar a lo que hoy nosotros conocemos como el plan de salvación. A simple vista parece toda una falta de respeto hacia la mujer y su necesidad. La impugnación es la negación de una acción. Con una sencilla analogía, el Señor reiteró que la prioridad de su ministerio era primero, ¿quién? La nación de Israel. ¿Recuerdas en Juan capítulo 1, verso 11 que dice, a lo suyo vino? ¿Y qué más? Y los suyos no le recibieron, a lo suyo vino, casa, trono, reino, la nación de Israel.
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el verso 12, que conocemos muy bien, Juan ahora dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una agenda, hay un propósito. Es por eso que Jesús dijo, primero que nada, yo voy a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mira cómo lo presenta en esta analogía. Pero Jesús le dijo, verso 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Una comida preparada para los hijos no debía darse a los perros. De alguna manera, la prioridad del Mesías era predicar las buenas nuevas primero a la nación de Israel. Pero no olvides que Marcos no está escrito a judíos. Marcos está escribiendo gente gentil. De igual manera, no olvidemos lo que esta mujer representa. Representa una cultura pagana, idolatría, históricamente pueblos enemigos de la nación de Israel, pero en Jesús no está ese celo nacionalista religioso, sino, si bien es cierto, las ovejas de la casa de Israel son en lenguaje figurado, representan a los hijos de Dios. Él le dice, deja primero que se sacien, ¿quiénes? Los hijos. No le cerró la puerta, estableció el plan de prioridad, estableció los propósitos del Mesías. El Señor deseaba hacerle comprender que ella no tenía derecho de exigir cosas de Dios, pero al mismo tiempo da a entender que habría después para ella una oportunidad para su clamor. Estamos a las puertas de una nueva dispensación. Estamos a las puertas de la dispensación de la gracia. Estamos a las puertas de la muerte de Cristo. Si bien Cristo vino a la nación de Israel, vino a los suyos, su obra en la cruz es para toda la humanidad. Y eso es lo que los discípulos debían entender. Deja primero que se sacien los hijos. Cuando habla de los perrillos, es un término interesante, porque no es el término común para referirse a un perro callejero, carroñero, peligroso, sino que describe un perro pequeño, doméstico, nuestros pets, las mascotas. No perdamos de vista que Jesús está con sus discípulos y el propósito es trabajar en la vida de ellos. Los discípulos le rogaron diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. No olvidemos que posteriormente Jesús enviaría a sus discípulos ¿a dónde? ¿A dónde? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, ellos son testigos de, a pesar de que no merece esta mujer, porque no pertenece al pueblo de Dios, es idólatra, es pagana, no conoce del Dios de Israel, no es de la nación de Israel. A pesar de eso, sí hay la oportunidad que las migajas caigan sobre ella. Sí hay oportunidad para la gracia y pronto se inauguraría esta gran gracia que es para todos. El evangelio es para todos. Vemos acá la imposibilidad de apartarse del maestro. Vemos la intercesión de una mujer en aflicción. Vemos la impugnación del Señor a la solicitud de esta mujer. No está bien dar la comida que es preparada a los hijos, a los perros. Pero observa algo acá. La insistencia de la mujer va a evidenciar su fe, ya que el verso 28 nos va a decir lo siguiente. Observa conmigo. Respondió ella y le dijo, no se desanimó. Ella pudo haberse desanimado, desinflarse su fe, sentirse herida, sentirse dañada, pero por el contrario, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Tomando aún la analogía, respondió ella y le dijo, la fe de esta mujer es genuina y no se va a desanimar por la primer intento fallido, por así decirlo. En la respuesta de esta mujer podemos observar, en primer lugar, que ella reconoce su desmérito. Ella le dice, sí, Señor, es cierto, sé que no pertenezco a la nación de Israel. Sé que no soy descendiente de Abraham, que no pertenezco al pueblo de los pactos, de las promesas, de la ley, de cuya nación vino el Mesías. Sé eso, lo entiendo, lo acepto. Ella sabe que no tiene derecho a pedir nada, que es gentil y que no pertenece al pueblo que en la antigüedad se llamó hijos de Dios. De hecho,
En Isaías capítulo 1, verso 2 dice, crié hijos, hablando de la nación de Israel. Pero el mismo texto dice, y mis hijos me fueron rebeldes. ¿Qué vemos en ella? En la respuesta podemos observar el sí de ella, que reconoce su desmérito. Pero al llamarle sí, Señor, reconoce de Jesús la dignidad de Él. Tal vez no tiene toda una cristología correcta, tal vez no conoce todas las verdades de la palabra de Dios, pero ella le ha reconocido como Mesías. Y aquí le está llamando, tú eres Señor, tú eres soberano, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Tal vez no tiene todas las luces, pero sabe lo que es necesario, lo que los propios líderes de la nación de Israel no lograban ver. Lo tiene esta mujer de trasfondo pagano. ¿Qué reconoce ella? Reconoce su desmérito. Le dice, sí, Señor. Reconoce la dignidad del Señor. Reconoce la dadivosidad de Dios. Mira lo que dice. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella reconoce la dadivosidad de Dios. Ella sabe que aún debajo de la mesa caen migas. Ella dice, aún yo entiendo que no lo merezco, pero la gracia de Dios es abundante. De hecho, fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ella reconoce acá que Dios es un Dios de gracia. Y mira algo más, en cuarto lugar, que reconoce ella. Ella reconoce su desmérito. Ella reconoce la dignidad de Jesús. Ella reconoce la dadivosidad de Dios. Pero ella también vemos acá la disposición de la mujer, las migajas de los hijos. Ella habla de migajas. Ella sabe que no merece nada, que está debajo de la mesa, pero está dispuesta a recibir del Señor lo que Él le quiera dar. Utiliza el término migajas. Recuerdo cuando era niño, había una canción que decía, migajas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelas a mí. Entendemos que pedir las migajas de alguien es un acto de humillación ante una persona, porque no se posee absolutamente nada. Y cualquier cosa que Jesús le diera sería un acto de gracia, porque ella está debajo de la mesa, sin derecho alguno. Con esta respuesta, esta mujer no negaba el lugar especial de los hijos, de los judíos, en el plan de Dios, ni tampoco quería ocupar el lugar de ellos. Su argumento era perfecto y tuvo éxito. ¿Por qué? Porque está basado en una fe. Recuerda que ella vino a Jesús, y vuelvo a leer el verso 25, porque una mujer cuyo hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, ella escuchó algo acerca de Jesús. Alguien le habló acerca de Jesucristo. Y no te olvides que Romanos capítulo 10, verso 17 dice que así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué oyó acerca de Jesús? ¿Qué escuchó acerca de la persona de Jesús? Yo creo que no simplemente oyó o escuchó la localidad. Mira, ya está Jesús. Sino que también ella oyó acerca del poder sanador y de la capacidad que tenía Jesús de echar fuera demonio. Y ella razonó, y ella pensó, y ella tomó una decisión, y ella tomó un paso de fe, viniendo a Jesús, y actuó en esa convicción. No te olvides que es pues la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escúchame bien. La fe no es simplemente hacer declaraciones o actos de credulidad, sino que la fe descansa en una promesa. ¿En qué promesa? Ella oyó acerca de Jesús y creyó al relato de Jesús. Y eso es precisamente lo que la humanidad debe hacer para alcanzar gracia y salvación. En estos tiempos es oír el Evangelio, prestar atención al Evangelio y responder como esta mujer. Oyó el mensaje, creyó al mensaje, tomó una decisión y vino en un acto de fe a Cristo Jesús.
Hemos visto la imposibilidad de apartarse del Maestro, la intercesión de una mujer en aflicción. Vemos su problema, la aflicción de ella, su hija bajo el control demoníaco. Vemos su accionar, viene, se postra rogando a Jesús. Vemos acá su ascendencia, no pertenece a la nación de Israel, pero ella a pesar de eso apela a la gracia, a la misericordia. Vemos la impugnación del Señor. Jesús le dice, no es lícito darte el alimento que se sirve en la mesa a ti o a los perrillos. Pero vemos también la insistencia de la mujer, es evidente, y con esta insistencia ella evidenció su fe, su paso de fe, de confianza. Ella reconoce su desmérito, ella reconoce la dignidad del Señor, ella reconoce la dadivosidad de Dios, y ella también reconoce la disposición de esta mujer de aceptar las migajas, lo que Dios le dé. Lejos de demandas, lejos de declaro yo que esto ocurra así, esta mujer se sujetó a la soberanía del Señor Jesucristo, llamándole Señor. Observa conmigo la intervención milagrosa del Señor, cerrando ya la historia, verso 29. Lo primero que observamos al mirar el verso 29 es cómo Jesús acentúa la fe de la mujer, cómo el Señor reconoce esta fe. Entonces le dijo, por esta palabra ve. Leemos en Mateo capítulo 15, verso 28, en el relato paralelo, lo siguiente. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús acentuó la fe, Jesús alabó la fe, Jesús reconoció el acto de fe de esta mujer. En los evangelios encontramos que solamente 2 veces Jesús reconoce o alaba la fe de algunas personas. Y en ambos casos, estas 2 personas son personas del mundo gentil. La otra ocasión fue el centurión romano, que reconoce. Jesús acentúa la fe de la mujer. Pero también Jesús afirma la liberación de la hija, en mismo verso 29. Y el demonio ha salido de tu hija. En otras palabras, el milagro ya está hecho. Jesús no necesitó de un exorcismo, no necesitó de actividades, de ceremonias, de rituales. Ni siquiera Jesús fue a la casa de esta mujer para orar por la niña, sino que en completo control soberano sobre el reino de los espíritus, sencillamente Jesús dice, tú tuviste fe, has confiado en Dios, ya el milagro está hecho. A la mujer solo le quedaba creer lo que Jesús le había dicho. No tiene otra opción, no tiene otra evidencia, solamente va a confirmar lo hecho cuando ella regresa a su casa. Y de hecho, mira, vemos que Jesús acentúa la fe de la mujer, vemos que Jesús afirma la liberación de la hija, pero vemos que Marcos argumenta el milagro. Observa cómo termina el verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, que no lo tiene el evangelista Mateo, nos dice que cuando ella llegó a su casa, al haber aceptado al Señor Jesús en fe, la mujer regresó a su hogar confiada en que el Señor Jesucristo tiene poder. De hecho, cuando nosotros damos ese paso de fe en Cristo Jesús, el resto de nuestra vida solo debe ser confío en ti, Señor. Dependo de tu cuidado, dependo de tu gracia, dependo de tu protección. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido. Es decir, liberación, completa liberación. Y es evidente la influencia y la lucha de esta muchacha, porque aún la hija estaba acostada en la cama. Vemos que la promesa de Jesús se cumplió. El acto de misericordia fue evidenciado, pero obviamente requirió de parte de ella un acto de fe. ¿Cómo está tu fe frente al Señor, frente a sus promesas, frente a su cuidado, frente a su prioridad? Lo que aprendemos de esta mujer, en primer lugar, esta mujer dejó atrás sus ídolos del pasado. Tomó una decisión. No sabemos a quién adoraba, no sabemos todas las consultas, qué es lo que habrá hecho esta mujer por su hija bajo el control demoníaco, pero al igual como los hermanos de Tesalónica, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, que dice
que ellos dejaron sus ídolos del pasado para servir al Dios vivo y verdadero. Esta mujer dejó atrás sus ídolos del pasado. ¿Lo has hecho? ¿Lo he hecho? ¿Hemos dejado nuestra forma mundana de pensar? Nuestros conceptos del pasado. Es imposible que una persona diga yo creo en Cristo y siga pensando como pensaba antes sin Cristo, con los valores del pasado. No es correcto, no está bien, no evidencia un cambio. Tomó una decisión sabia, vino a Jesús creyendo en el testimonio que había recibido. Nosotros tenemos el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de nuestra propia experiencia, que podemos confiar en el Señor. Actuó con fe, no se desanimó a la primera, sino que decidió seguir confiando. ¿Cuántas veces he oído de creyentes decir, es que Dios no me oye, Dios no me escucha, no escuchó mi clamor? Falta de fe ofende a Dios, porque Dios es soberano y Él tiene el control de las cosas. Finalmente ella no comió de las migajas que caen de la mesa, sino que se sentó a la mesa de la gracia del Señor Jesucristo. De hecho, la gran lección de esta porción no es el poder milagroso a la distancia del Señor de liberar, de sanar a la muchacha, sino cómo Jesús es dispensador de gracia, dispensador de misericordia, aún aquella persona que no lo merecía. Romanos capítulo 5 verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia del Señor. Es por eso que el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 verso 16 lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta mujer no comió de las migajas, se sentó junto al maestro y comió de la mesa de la gracia del Señor. ¿Has comido de la mesa de la gracia del Señor? La verdad que este mensaje no debiera llamarse solamente la fe de la mujer sirofenicia, sino la fe de una mujer y la gracia del soberano. Y si hoy estamos en la fila del Evangelio, si hoy caminas por la fe en Cristo Jesús, es por una sola razón: Dios ha tenido gracia, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y que esta lección de esta mujer, este paso de fe, sea un paso en nuestras vidas de seguir confiando en el Señor. Abandone su forma mundana de pensar, abandone su forma pagana de actuar. Decida por fe, ponga al Señor como prioridad en su vida. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado, y por esta linda oportunidad que nos concedes de poder mirar, Señor, tu gracia y tu cuidado, Señor, y sencillamente decirte gracias porque hemos alcanzado socorro, el oportuno socorro en nuestras aflicciones. Te agradezco, Señor, por este tiempo, y añade tu bendición al consejo de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.